Hola hermosa o hermoso, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar este video te quise agradecer y también agradecerte tu like. Ahora sí, ya puedes verlo. Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En este videito súper rapidito les voy a enseñar cómo me voy a limpiar estos deditos en lo que es la zona de la cutícula. Voy a empezar primero mostrándoles estas herramientas que son las que voy a estar utilizando, rociándoles sanitizante o un poquito de alcohol, lo que ustedes tengan a la mano de ambos lados, y voy a esperar a que se evapore para empezar a utilizarlas. Una vez que ya tengo ese paso listo, estuve rociando también un poquito de sanitizante en mis deditos y ahora voy a estar comenzando con el empujador de cutícula. Aquí lo pueden observar. Voy a estar tomando mi dedito de esta manera y con mucho cuidado voy a hacer un poquito de presión sobre la uña y luego voy a subir la cutícula poco a poco, de lado a lado, para ir despejando toda esa zona en la que quiero trabajar con la punta para el drill, que me va a servir para despegar toda esta piel que sigue adherida a la uñita. Ahora ya que tengo listo eso que les mencioné, voy a estar utilizando esta punta que, si me sigues de hace tiempo, sabrás que siempre la utilizo. Ya tiene como un año que estoy utilizando. Me gusta mucho cómo limpia por la forma, entra perfectamente en el área que necesitamos. Primero voy a poner mi máquina en la dirección que es hacia la izquierda. La dirección que es hacia la izquierda nos indica hacia dónde tenemos que mover la máquina. Si yo lo pongo hacia ese lado, yo tengo que mover mi máquina hacia el lado izquierdo. Cuando yo cambie la dirección de mi máquina, yo la tengo que mover hacia el lado derecho. De esta forma, la misma máquina nos está indicando hacia dónde vamos a mover la pluma o hacia dónde nos vamos a dirigir cuando estemos limando, ya sea una uña o nuestra área de cutícula. Voy a comenzar a prenderla. Como les mencioné, la tengo en el lado izquierdo, la dirección está en el izquierdo. La voy a prender y voy a empezar a moverla hacia el lado izquierdo. Ahora voy a cambiar la dirección hacia el lado derecho y voy a empezar a moverlo hacia el lado derecho. De esta manera la máquina nos dice hacia dónde tenemos que moverla. Cuando nosotros ponemos la dirección hacia la izquierda y movemos la pluma hacia la izquierda, esto da vueltas hacia la derecha. Cuando empieza a girar hacia la derecha de esta manera, nosotros podemos ir hacia el lado contrario. Y cuando lo cambiamos hacia la derecha, empieza a girar hacia la izquierda. Y cuando gira hacia la izquierda, podemos mover hacia el lado de la derecha. Esto es que no podemos mover, por ejemplo, si nuestra máquina está girando hacia la derecha y nosotros nos vamos a la derecha, entonces se nos va a barrer y se nos va a ir la máquina. Por eso tenemos que ir al lado contrario. Aquí está lo que yo les estoy mencionando, que cuando la máquina la pones hacia la derecha, que estamos aquí, ustedes pueden observar, está hacia la derecha, tú tienes que mover tu pluma hacia esa dirección, y cuando lo pones hacia la izquierda tienes que mover tu pluma hacia la izquierda. Esto es lo que nos está indicando de qué lado vamos a hacer nuestro limado. Ya que hice ese procedimiento, voy a estar cambiando la punta. Voy a utilizar esta que es circular. Me gusta mucho para terminar de levantar todo lo que es esta cutícula, que pues ya está muy feita. Nos va a ayudar a levantarla para saber exactamente lo que tenemos que cortar. Voy a comenzar. La tengo hacia el lado derecho, yo tengo que llevar mi pluma hacia la derecha y voy a comenzar aquí. Esperen que enfoque un poquito ahí. Y solamente toco la piel, no toco la uña. Aquí ustedes pueden ver el cambio que tiene la cutícula
Ahora voy con este. Fíjense muy bien cómo cambia, la cutícula está como acostada y cuando yo empiezo a pasar la punta se empieza a levantar. Ahora esta parte derecha es la que más se levantó. Voy a cambiar la dirección. Ahora voy a ir hacia la izquierda para ayudar a que se levante esta otra zona. Aquí pueden observar cómo se empieza a levantar el área de la cutícula. Y eso va a ser todo lo que yo voy a cortar. Esa cutícula a mí ya no me funciona, ya no me sirve, no la quiero, así que la voy a estar retirando. Entonces ya pudieron observar cómo se van viendo las uñitas. Voy a estar retirando el polvito que se va quedando para poder comenzar a trabajar. Pero antes de cortar lo que es el excedente de la piel, voy a tomar mi lima y voy a estar limando los laterales. Estos laterales que a veces son un poquito fastidiosos. Voy a jalar la piel. Recuerden jalar muy bien su piel siempre al momento de limar esta parte. Disculpen que se desenfoque la cámara, lo que pasa es que grabo con mi celular, no es una cámara profesional, entonces a veces pasan este tipo de cosas. Voy a estar haciendo lo mismo en todas las uñitas y luego voy a proceder a realizar el corte de la cutícula. Sí, ya que tengo listas las uñitas limadas en los laterales y también le di un poquito de forma en lo que son las puntas en el borde. Aquí con este dedito ustedes pueden ver la diferencia, la verdad es que sí es una gran diferencia de uña y uña. Voy a tomar mis alicatas y voy a comenzar con mucho cuidado a cortar lo que son los excedentes. Recuerda que lo que está más sequito, como de color blanco, es lo que es el excedente de tu cutícula, es lo que tenemos que empezar a recortar. No vamos a cortar de más, porque si llegamos a cortar de más podemos generar sangrado, podemos lastimarnos o lastimar a nuestra clienta y no lo queremos hacer. Voy a estar realizando este proceso y regreso con ustedes. Sanitizante y con un cepillito para manicure en dirección contraria del crecimiento limpiaré y así es como se van viendo las uñas. Voy a aplicar también un poco de aceite para cutícula porque va a hidratar todo lo que es la zona y yo voy a poder ver con un poco más de detalle si me quedó algún pellejito. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo de este lado los que me faltan por recortar un poquito más, y si no me molesta cómo se observa o tampoco me molestan los deditos, lo voy a dejar así. Ok, así es como se ven los deditos, las uñitas después de aplicar el aceite para cutícula. La verdad es que yo estoy satisfecha con el resultado, no me gusta tampoco exagerar demasiado. Pero ahora aquí ustedes pueden observar que tengo un poco de restos de producto. Voy a estar dejando así mis uñas porque las voy a dejar descansar y hasta que voy a grabar un nuevo video lo voy a retirar para que estén completamente limpias, ya para traerles un videito nuevo a ustedes. Y así es como llegamos a la parte final de este video, mis hermosas y hermosos. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido un poquito la información acerca del manejo del drill. Espero sus comentarios para darles un like, también para saludarlos por allá. Recuerda, muy importante, compartir este video si te gustó, si te sirvió. Si conoces a alguien que también les sea de ayuda, puedes compartírselo. Y si no estás suscrito o suscrita todavía a este canal, aún estás a tiempo de hacerlo antes de que se acabe por completo este videito. Puedes darte una vuelta a todos los videos que tengo para ti, puedes dejarme tu apoyo y recuerda también activar la campana de notificaciones para que seas de las primeras personas en ver y dejar tu apoyo. Te mando un beso y te deseo muchos éxitos hasta donde sea que me estés viendo. Bye bye.